de Despertares, el día de hoy estamos de manteles largos porque nos honra con su presencia Marcus Dantus, fundador y CEO de Startup México, profesor en el IPADE, por muchos conocidos por ser tiburón en Shark Tank México. Marcus, he estado viendo distintas entrevistas tuyas y de verdad que lo que me pareció grandioso es el amor que muestras por nuestro país, cómo apuestas y crees en él. Eso de verdad que es invaluable. Marcus está comprometido en fomentar el emprendimiento, la competitividad y la innovación de México como académico, inversionista, consejero y mentor en más de 50 empresas en México. Es un verdadero honor que estés aquí con nosotros y sin mayor preámbulo los dejo con ustedes. Muchas gracias, Edith, por esa bonita presentación. Y bueno, miren, me pidieron que les platique dos cosas. Primero, que les platique un poco sobre el estado del emprendimiento y del ecosistema emprendedor en México. Yo lo que le llamo la gran oportunidad en México. Y segundo, que les platique también un poco sobre qué hacemos en Startup México. Entonces, déjenme compartirles mi presentación para platicarles de ambas cosas. Bueno, entonces, la razón por la que empezamos Startup México, de hecho empezó porque cuando nosotros estábamos empezando, mucha gente hablaba de que México iba a ser el siguiente Silicon Valley. Es algo muy irónico y muy simpático porque muchos países en el mundo se consideran el siguiente Silicon Valley. Israel, por ejemplo, tiene un lugar que se llama Silicon Wadi. Nueva York tiene Silicon Alley. O sea, de verdad no tenía cuántas ciudades y países en el mundo. El mismo Chile tiene un lugar en Santiago que también hace alusión a Silicon Valley. En fin, se llama Silicon Valley. Y la verdad es que me da mucha risa porque lo que nosotros siempre hemos dicho es que Silicon Valley solo hay uno. Es muy difícil copiar el modelo de Silicon Valley. Y es muy difícil copiar el modelo por varias razones. Y les quiero enumerar algunas. La primera es que las mejores empresas del mundo, los startups que hay en Silicon Valley, son inigualables. La cantidad y la cercanía, y si tienen oportunidad de ir a visitar, es increíble. O sea, ustedes van manejando y ven todos los startups que ustedes usan todos los días, ¿no? Está Google y Facebook y Amazon y Netflix y todo está pegado en un área relativamente pequeña. Además de eso, la concentración de talento que tienen en Silicon Valley es algo espectacular. La realidad es que no solo por las universidades que tiene unas universidades fantásticas, está UC Davis y UC Berkeley, Stanford y muchas otras universidades, pero la razón es que llevan años atrayendo al mejor talento del mundo al área. O sea, ahorita está lleno de indios y de chinos y de mexicanos y de latinoamericanos y europeos y todos los mejores quieren ir a Silicon Valley. Entonces, obviamente esto crea un ambiente muy espectacular. Tercero, la verdad es que es un lugar privilegiado en materia de naturaleza. Es un lugar hermoso, con un clima fantástico, casi siempre alrededor de los 20 grados centígrados. Digo, sube 5, baja 5, pero no hay cambios drásticos, como en otras partes de Estados Unidos. Tienen, por ejemplo, a 20 minutos de Silicon Valley, tienen estos árboles que se llaman los árboles secoya, que no les das vueltas ni con 25 gentes dándose la mano, que son más de 100 metros de altura, parece un lugar donde somos enanos. Tienen a media hora la playa, y tienen unas playas fantásticas, la costa de California, y luego tienen a una hora parques increíbles como, parques preciosos naturales en Estados Unidos, pero también tienen nieve, tienen montañas. Entonces, es un lugar realmente espectacular para vivir, donde puedes velear en la mañana y luego en la tarde volar un avión y la noche pues, estar en un bosque, ¿no?
Y tienen otra cosa que es increíble. Desde 1849, cuando fue la fiebre del oro en San Francisco, se creó por el oro un espíritu que se llama el espíritu emprendedor. La gente se dio cuenta que necesitaba colaborar, porque si no colaboraba, realmente no iban a tener éxito. Y también, pues, la gente realmente empezó a llegar a San Francisco en ese entonces de búsqueda de oro, pero se mantuvo ese espíritu hasta ahora que el oro pues se vuelven los startups y el capital de riesgo. Y para acabar, y quizá lo más interesante, es que el capital de riesgo en realidad se crea en Silicon Valley. O sea, Silicon Valley fue el primer lugar en donde realmente se crean los primeros fondos, salen escisiones de empresas de Stanford, y es donde se crea este ambiente. Entonces, realmente imitarlo es muy difícil. Y pues, me puse a pensar, bueno, ¿qué tiene México? Y les quiero platicar un poco sobre lo que creo que tiene México. Ahora ya está actualizado digo, al año pasado, pero para platicarles un poco, miren, esta es una gráfica que saca la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en donde mide el nivel de autoempleo y el nivel de creación de empresas en un país. Y para mi sorpresa, México es el cuarto lugar en generación de autoempleo y somos el primer lugar en creación de nuevas empresas, que es un índice que más o menos mide el número de empresas nuevas dividido entre el total de empresas existentes, una cosa así. Pero lo que esto quiere decir es que México es un país emprendedor, sin lugar a dudas. Por lo que ustedes quieran, ¿eh? Porque no hay oportunidades de trabajo, porque la gente no le gusta trabajar para alguien más, o simplemente porque nos gusta ser emprendedores, o porque tenemos esa cultura, pero somos un país emprendedor. Pero tenemos un problema, y es que la mayoría de estas empresas no crecen, no trascienden. Mi manera de pensar, y mi opinión, es que no trascendemos en estas microempresas porque no se diferencian, porque no hay innovación en ellas, porque un puestito de hot dogs es igual a todos los puestitos de hot dogs, porque una tintorería es igual a las otras, porque una tienda de abarrotes es igual a una miscelánea, es igual a las otras misceláneas. Entonces aquí yo veo una oportunidad increíble para enseñarles cómo diferenciarse, cómo crear innovación, cómo generar estas ventajas competitivas y barreras de entrada, y entonces podríamos crecer muchas de estas empresas. Ahora piensen un poco, tenemos en México alrededor de 5 millones de micro y pequeños negocios. Si cada uno de ellos empleara a una persona, pues acabaríamos con el problema del desempleo en México. Esta otra gráfica, que también es de la OCDE, me fascina, ¿no? Esta mide las horas que trabaja cada país. Del lado izquierdo, la línea azul es Alemania, y del lado derecho hasta la derecha es México. Nosotros somos los que más horas trabajamos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no somos tan eficientes. Y en ese sentido, lo que les quiero comentar es, está bien, no somos tan eficientes, pero vean qué oportunidad educativa también. Porque ¿a quién prefieren enseñarle a ustedes? ¿A alguien que no es tan eficiente a eficientar su tiempo o alguien que no trabaja a trabajar? Yo creo que la primera es mucho más fácil. Y no tengan duda de que México es el país más creativo del mundo. Tenemos una capacidad de resolución de problemas que es única, porque nadie lo soluciona por nosotros. A mí esta me encanta, ¿no? Podemos cambiar un objeto a otro y utilizarlo para algo completamente diferente. O utilizarlo para lo que fue hecho, pero de manera diferente. Un estéreo es un estéreo. Una tele plana, una puerta de un vehículo, un horno o un aire acondicionado. Y para lo que realmente somos unos magos en este país, es para retar las leyes físicas, por ejemplo, o las leyes de propiedad intelectual.
Y aquí les voy a enseñar una coleccioncita de fotos que me han estado mandando que me encantan. Que todas son fotos reales, de lugares establecidos. Mi favorita es esta. El Jim Morrison. O los Red Hot Chili Peppers. Ahora, o simplemente retar leyes con productos y con ideas que nos hagan retar leyes. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando en México nace la ley de ponerte el cinturón de seguridad. Al día siguiente en todo México salen las camisetas con el cinturón pintado. Es algo increíble. Al día siguiente que la ley arranca, salen estas camisetas, que además cuando la ves en un auto pues, se ve así, ¿no? Pues ya no te para la policía. Pero lo que yo pienso con esto es, imagínense, somos unos genios para no tener que hacer algo que nos va a salvar la vida, fíjense. Somos realmente creativos. Esto no se puede poner en duda. Vean los memes, vean las porras, vean los albures, lo que ustedes quieran de la cultura mexicana. Pero no somos innovadores, porque hay una diferencia entre la creatividad y la innovación. Y el problema principal es que nunca nos han enseñado a innovar. La innovación no es una materia que esté en el currículo escolar, y no hablo de la universidad, hablo de kinder. Esto es una cosa que deberíamos de fomentar desde que los niños son niños, desde que está su mente completamente abierta a esta creatividad innata que tenemos los mexicanos. La innovación es como la física o la química o las matemáticas. Hay que saberse las fórmulas para poder implementarla. En este caso son metodologías y técnicas de innovación. Ahora, en México la otra cosa que ha pasado es que se han creado 182 parques tecnológicos. Es algo increíble. De cero antes del año 2000, ahora hay una infraestructura espectacular para que la gente vaya y cree sus nuevas empresas, desarrolla investigaciones científicas. Bueno, son tantos que muchos de ellos están a mitad de uso o vacíos. Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando desde antes, pero ahí están listos para que la gente los utilice y se cree innovación mexicana. México además ha firmado tratados de libre comercio con casi el 70% de todos los países del mundo, del PIB mundial. Somos por mucho el país más conectado comercialmente del mundo y esto nos debería dar muchísimas ventajas. De nuevo, no los utilizamos, pero ahí están los tratados de libre comercio. La otra cosa que quiero que se fijen es una ventaja geográfica. Nosotros, hay solo 2 países en el mundo que conectan continentes, que conectan culturas. México, que conecta a Latinoamérica con los países anglosajones de Norteamérica, y Turquía, que conecta a Europa con Asia. Y esta es una posición privilegiada que deberíamos de aprovechar. El mercado mexicano es el más grande del mundo por mucho de habla hispana. Mucho más grande que España o que Argentina o que otros países que hablan español. Pero además estamos pegados al mercado más grande del mundo, que esto también debería hacernos crecer. Con todo y Trump y todas las amenazas que hemos recibido, seguimos siendo el socio comercial 1 o 2, depende de cómo lo midas, de Estados Unidos. Y la otra cosa que tenemos en México que es increíble es talento. Nada más para que tengan una idea, ahorita tenemos una cosa que se llama un bono demográfico en México. Más de la mitad de la población es menor de 30 años. De hecho, la media es 27. Y más de la mitad de la población está en edad de trabajo. Y esto no se da tan seguido en un país. Y tenemos que aprovecharlo porque tampoco nos va a durar 20 años. La otra cosa que está pasando en México es que estamos graduando, por ejemplo, un montón. Somos el 7º país en graduación de ingenieros científicos en el mundo per cápita. Pero no son solo ingenieros y científicos los que estamos graduando. Se ha triplicado la matrícula universitaria en México. Y hoy México está graduando muchísima gente
que es diseñadora o mercadóloga o gente de negocios, etcétera, etcétera. El talento realmente hoy abunda en México. Un talento joven y dispuesto a trabajar. Y vean cómo nos ve el mundo. El mundo habla de... Digo, si ustedes ven las noticias hace 10, 8 años, van a ver que el mundo solo hablaba de la corrupción en México, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo para nada que esto se acabó, digo, todos sabemos que esto sigue en México, pero hoy el mundo habla de que el siguiente Steve Jobs va a salir de México, de que México es el nuevo China, de que México es el tigre azteca, del crecimiento de México, etcétera, etcétera. De hecho, hay una frase que me encanta de Andrés Oppenheimer, que es un autor que yo respeto mucho, que dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Y vean nada más, para el apoyo de alguien que quiere generar un emprendimiento, pues en 2008 habían 3 fondos de inversión. En 2012 habían 14 fondos de inversión. Vean cómo creció. Pero hoy hay más de 70 fondos de inversión. Entonces, las posibilidades, además de que no son solo los fondos de inversión, porque ahora hay crowdfunding, hay venture debt, hay préstamos diferentes a las empresas, hay factoraje, hay muchas otras maneras de fondear un proyecto. Y pues, es muy buen momento en ese sentido para emprender. Y es por eso que ha explotado el número de emprendimientos en México. Depende cómo cuenten, pero los proyectos que se generan cada año, yo les garantizo que son más de 100,000. Y esto está a niveles de un Estados Unidos o de un país europeo. No todos se convierten en empresas, pero los proyectos salen de las universidades y en muchos casos, muchos de ellos logran crearse como empresa y crecer. Y es por eso que yo veo que México está aquí. México está hoy en donde está este punto azul. Hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar nuestra economía, de una economía basada en maquila, en manufactura, en transformación, en bajo valor agregado, a una economía basada en conocimiento, en innovación y en alto valor agregado. Y si logramos hacer estos cambios, la verdad es que México va a ser un país de altísimas oportunidades para todos, no solo para los mexicanos, sino para cualquier persona que venga a México a hacer negocio. Pero si no logramos hacer esto, si realmente nos desenfocamos y no apoyamos el emprendimiento y no apoyamos la innovación y no apoyamos la competitividad, pues nos vamos a quedar como un país bananero, porque hay muchísimos países en el mundo que están implementando emprendimiento. En Asia, en Europa, en toda América Latina, en África, los países están implementando emprendimiento porque se dieron cuenta ya, como dice Michael Porter, que la cuestión central de la prosperidad económica es la innovación y el emprendimiento. Déjenme repetir esto. La cuestión central de la prosperidad económica es la innovación y el emprendimiento. Los países ricos son los países que invierten en innovación, en investigación, en desarrollo, en emprendedores. Los países pobres son los países que no invierten en esto. Es una fórmula que ya se conoce, que ya se sabe. Es increíble que no se implemente. Ahora, por eso nosotros sacamos Startup México. Startup México tiene una historia muy larga. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una incubadora de productos médicos con un amigo mío que se llama Emilio Sacristán, del 2007 al 2010, y me encantó incubar científicos y ver las mentes tan espectaculares que hay en México. Y de ahí me pasé a la Universidad Centro, que es una universidad creativa, que hacen diseño y televisión y cine, y me tocó crear la incubadora de empresas de Centro. Entonces ya había incubado productos médicos, ya estaba incubando proyectos creativos, y más o menos por este tiempo, como al año, año y medio, me hablaron de Telefónica. Me dijeron que Telefónica quería abrir una incubadora de tecnología. Y entonces la fundé yo y ahora estaba, básicamente incubando proyectos tecnológicos. Y cuando acaba todo este ciclo, digo, bueno, yo creo que yo puedo hacer una incubadora mucho más general, mucho más incluyente de todo tipo de proyectos. Y entonces surge Startup México.
Ahora, les voy a pasar una peliculita, es una película de 7 segundos. Pónganle atención, se las voy a tener que explicar, pero esto es básicamente lo que hacemos en una incubadora. Pues este gatito es como todos los emprendedores, planeando su primer salto, ¿no? Todos se van a caer. Todos los emprendedores. Yo nunca he visto un proyecto que por primera vez esté bien planeado. Todos los emprendedores hacen su modelito económico, financiero en Excel y siempre tienen 3 escenarios. El optimista, el moderado y el pesimista. Y el escenario pesimista es súper optimista. Nunca he visto tampoco a nadie que se equivoque para arriba, ¿no? Y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer cuando incubamos proyectos, que así es como surgió Startup México, pues es ponernos abajo. Sabemos que el primer salto les va a fallar, pero no queremos que se muera la empresa. Entonces los cachamos y dejamos que den libremente este salto hasta que puedan dar el primer salto, que es realmente la parte más difícil de un emprendimiento. Y lo que pensamos es, bueno, ¿cómo podemos contribuir a la cohesión de una cultura emprendedora que están haciendo a lo que se llama el modelo de cuádruple hélice, donde la academia, la industria, el gobierno y la sociedad realmente colaboren, un problema de México, atraer y retener talento en México, evitar esta fuga de cerebros constante, incrementar, y obviamente para eso necesitas generar oportunidades, incrementar la competitividad del país, generar casos de éxito y crear realmente nuestro propio modelo de innovación. Entonces decidimos crear Startup México. Startup México nace como una idea de crear un lugar donde haya todo junto, ¿no? Donde hayan emprendedores, donde hayan mentores, donde hayan fondos de capital o diferentes posibilidades de fondeo para los proyectos, donde haya todo tipo de servicios, abogados, contadores, gente de marketing, diseñadores, desarrolladores, etcétera, y que tenga salida a Estados Unidos y que tenga salida a Europa para aquello de las salidas financieras. Es decir, que los proyectos, que tengamos alianzas que nos permitan realmente que estos proyectos crezcan a nivel global y no se queden a nivel local. La idea era generar un ecosistema completo. Un espacio de cowork, sí, aunque ese no es realmente nuestro negocio, pero también una academia de emprendimiento, de inversión, que ahora la tenemos en línea, ya la estamos desarrollando, una incubadora de empresas, que quiere decir que agarramos proyectos y los convertimos en empresas, una aceleradora, que básicamente agarra pymes y les enseña cosas como cómo diferenciarse, cómo innovar, cómo pedir inversión, cómo hacer su pitch o sus discursos para pedir inversión, cómo internacionalizarse, cómo entrarle a la transformación digital o utilizar herramientas digitales, cómo vender más, etcétera. Tenemos algunos programas sociales, tenemos laboratorios de innovación, inclusive para corporativos, etcétera, etcétera. Un lugar donde se hacen muchos eventos, donde se hace mucha colaboración, se fomenta la colaboración. Y los objetivos eran 4, ¿no? Educar y entrenar al talento mexicano, impulsar la innovación empresarial, fomentar la colaboración y la inversión en México, en un país en donde hay mucha aversión, por ejemplo, al riesgo, y potenciar el emprendimiento nacional e internacionalmente. Y con esto, básicamente lo que queríamos era que México, aprovechando situación geográfica, más todo lo que les dije al principio, se volviera un puente de innovación, que realmente apoye no solo a que los emprendedores mexicanos salgan a nivel global y se conozcan, sino a que México sea un lugar que atraiga a emprendedores de todo el mundo, ya sean emprendedores de Europa o de Estados Unidos o de Asia, que quieran entrar al mercado latinoamericano, donde México pues, es una gran puerta de entrada, o emprendedores de Latinoamérica, que a través de México y todos los tratados comerciales que tenemos, pues pudieran entrar a Estados Unidos o Europa o Asia, ¿no? A otros lugares. El primer lugar que hicimos fue en este barrio, es muy cerca de Legaria, se llama la Colonia Torreblanca, y lo van a ver, no es un barrio bonito en México, pero la verdad es que teníamos 2 razones por las que lo queríamos hacer en un lugar así. Primero, porque queríamos un lugar realmente incluyente, realmente en donde no nada más
un estrato social vaya a entrar, sino cualquiera puede entrar y cualquiera sea bienvenido, ¿no? Pero el segundo y quizá más importante, vivimos en un país donde más del 70% de la población viven en lugares así. Entonces, si vas a atacar el mercado mexicano, pues más te vale que estés en el mercado mexicano. Si tu oficina está en Polanco o Las Lomas o en La Condesa, pues eso no es realmente el mercado mexicano. Esa es una parte elitista, digamos, del mercado mexicano. Esta era la bodega cuando nosotros entramos, era una bodega horrible, estaba muy maltratada. Esta, por ejemplo, es la entrada. Esta es la entrada hoy en día. Por ejemplo, lo que ven arriba, aquí en esta zona, son los mentores, que cualquiera puede escoger algún mentores. Estos son los valores de Startup México, etcétera, etcétera. Este era uno de los pasillos cuando entramos por primera vez. Es el mismo pasillo ahora, la misma foto. Y esta pues, es una vista mucho más panorámica de la bodega. Es una bodega muy grande, muy céntrica en la Ciudad de México. Y esta es pues, la bodega ahora, ¿no? Tenemos unos lugares padrísimos, les voy a mencionar algunos. Tenemos un auditorio donde caben más de 1,500 personas. De hecho, del lado izquierdo del auditorio tenemos un estudio multimedia con ciclorama y tenemos un foro para películas y estudio de audio. Tenemos una playita con hamacas. Por ejemplo, tenemos una campana en donde cuando un emprendedor recibe fondeo, le damos chance de que toque la campana y todo el mundo se para y hacemos una especie de ceremonia y le aplauden al emprendedor, ¿no? Hemos tenido varios toques de campana, más de 80. Y bueno, para darles una idea de lo que hemos logrado en estos casi 6 años que llevamos abiertos, nada más en el programa de incubación hemos visto más de 20,000 proyectos. Está mala fecha, esto es al día de hoy, no es a noviembre de 2017. Hemos hecho 49 convocatorias en diferentes ciudades. Tenemos ya 8 campus en operación. Ahorita les voy a enseñar un poquito el mapa. Más o menos tenemos 400 aplicantes a cada convocatoria que hemos hecho. Hemos creado más de 850 empresas. Más del 65% sobreviven después de 3 años, que es un número altísimo. Alrededor del 30% son dirigidas por mujeres, que también es un buen número, aunque me encantaría que todavía fuera más. Se han generado un montón de empleos, un chorro de inversión, muchas ventas, etcétera. Y lo que es interesante es que más o menos el 10% de los proyectos que hemos creado ya se han fondeado, ya han recibido un fondeo de un fondo de inversión. Hemos también hecho un programa de soft landing, donde les digo que estamos tratando de impulsar que México se vuelva un núcleo de innovación, y hemos traído empresas de Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil, de Uruguay, etcétera, pero también hemos traído un montón de empresas europeas, hemos traído empresas de España, de Francia, etcétera. Inclusive hemos traído empresas ya israelíes a México. Tenemos un montón de aliados, somos aliados, por ejemplo, del Challenge Cup de 1776 en Washington, de Slush en Finlandia, de SeedStars en Suiza, del South Summit en España, de la French Tech en Francia, de algunos foros y algunos concursos de emprendedores en China, del Startup Fest en Montreal, Dreamic Ventures en Nueva York, Startup Chile y muchos otros. Y hoy, bueno, tenemos 7 oficinas en México. Empezamos en el DF, luego abrimos Mérida, luego abrimos León, luego de León nos fuimos a Querétaro, luego Oaxaca, luego Nuevo Laredo y luego Toluca. Y ya abrimos también Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, hacia el 2022, pues queremos abarcar una mayor parte de México y queremos por lo menos estar en Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Porque queremos que la expansión, y de hecho probablemente Uruguay, porque tenemos ahí una cosa interesante. Y ahorita estamos viendo la posibilidad de abrir un campus en Miami para luego jalar a todos los mejores proyectos hacia Estados Unidos. Y bueno, los quiero dejar con esto. Esta es una frase que me encanta para acabar esta presentación. Dice, no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y es de Víctor Hugo. Y básicamente para mí ha llegado el momento de 2 cosas. El primero es que se den cuenta en el mundo
que la innovación y el emprendimiento no nada más viene de los países desarrollados, sino también de los países como México. De hecho, México debería ser un país mucho más innovador que muchos otros países, simplemente porque somos más creativos y porque tenemos más necesidades. Pero por otro lado, también creo que es el momento de que nos demos cuenta como mexicanos de que hay un modelo en el que podemos crecer y salir de la pobreza y volvernos una potencia mundial, especialmente aprovechando todo lo que tenemos. Y tenemos que exigirle al gobierno que sigamos por este camino. Es un modelo probado. Hay chorros de países que se han vuelto ricos y que antes eran pobres. Vean Irlanda, vean a Corea del Sur, o a Malasia, o a Singapur, o a Israel, o al mismo Chile en América Latina. Son países que le dieron la vuelta a su economía a través del emprendimiento y de la innovación, de la investigación, el desarrollo entre su grupo de científicos. Ya sabemos la fórmula. ¿Por qué no lo hacemos? Vean todo lo que genera el emprendimiento. Cuando tú emprendes, especialmente si emprendes algo innovador y con alto potencial, pues por supuesto, creas una nueva empresa, creas nuevas oportunidades de trabajo, pero son oportunidades de trabajo de alto valor agregado, lo que quiere decir que les pagas más a las personas. Con esto incrementas no solo la competitividad y la economía del país, sino el poder de compra de la gente, distribuyes mejor la riqueza. Bueno, bajas el crimen. Vean todo lo que se arregla con el emprendimiento, casi todos los males del país, porque además vamos a fomentar la colaboración, vamos a ser menos adversos al riesgo, vamos a crear una cultura en donde se acepta y se tolera el fracaso, etcétera, etcétera. En fin, lo que quiero decir es que tenemos que exigir que sigamos apoyando el emprendimiento, porque es la única manera en que vamos a llegar a tener un país mucho más competitivo, mucho más justo y mucho más equitativo. Y yo aquí me callo y lo abro a preguntas. Marcus, excelente ponencia. Mil gracias, mil gracias. Mira, entre muchas cosas, en una entrevista pasada también veía, pues que, y en esta hablas de lo mismo, de la necesidad que hace que seamos más innovadores, que seamos más resilientes, que busquemos la forma, ¿no? Entonces, creo que hay mucho potencial en México, solamente pues encontrar el camino, ¿no? Y enfocarnos a lograr nuestros objetivos. Te voy a hacer una serie de preguntas que aquí nos compartieron nuestros amigos de Despertares. Claro. De hecho, te las voy a ir mostrando en la parte de abajo. Si se pregunta a alguien si quieren invertir en Silicon Valley, todos dicen que sí, sin preguntar el riesgo. Pero si preguntan los mismos si quieren invertir en México, lo primero es que preguntan en el riesgo. Lo primero que preguntan es el riesgo. ¿Pero es una pregunta o es una afirmación? No, es un comentario, solamente yo creo que es el hecho de... Pero déjame, porque quizá la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy fácil, porque Silicon Valley es un país en donde está muy desarrollado las salidas financieras. Cuando tú inviertes, cuando un inversionista invierte en una empresa, lo que quiere es generar un retorno a su dinero. En Silicon Valley, pues hay muchísima actividad de fusiones y adquisiciones. Google, Facebook, Amazon están comprando empresas todo el tiempo. Pero además, hay una bolsa de valores superactiva en Estados Unidos. Y hay muchas. Está no solo el New York Stock Exchange, pero también está Nasdaq. Y también puedes sacar tus acciones, como se llama, over the counter. O sea, hay muchas más maneras de generar salidas financieras y hacer que los inversionistas generen su dinero. Esto es uno de los problemas sistémicos que tenemos en México. La siguiente es de Despertares y dice, una vez me dijo Rolly que cuando él era chamaco, Alemania era parecida a como es hoy México. ¿Cree que en 20 años llegue a ser México como es hoy Alemania? ¿Qué necesitamos para llegar a eso? Bueno, es que también depende mucho de qué tipo de política se implemente en México, ¿no?
Uno de los grandes problemas en México no es solo la política que se implementa, sino que somos muy cortoplacistas. Llega un nuevo gobierno y tira todo lo del anterior. Entonces las políticas de largo plazo pues nunca llegan a llevarse a cabo, ¿no? Y si seguimos así, pues nunca vamos a poder hacer algo de largo plazo. Ahora, pues depende de qué quiera el gobierno en turno, ¿no? Yo creo que deberíamos de planear como país y meterlo a la Constitución el pensar a largo plazo, no importa el gobierno que entre. No podemos estar tirando a la basura lo que logró el gobierno anterior, porque todos los gobiernos tienen cosas malas y tienen cosas buenas. Pero no podemos tirar todo porque unas cosas fueron malas, ¿no? Eso es número uno. Y número dos, pues, ¿qué dirección estamos tomando? Hoy yo no siento que estamos tomando una dirección hacia generar productividad en el país. Y si no generamos productividad, pues no, nunca vamos a llegar a ser como Alemania. Bien. Luis Enrique nos pregunta, ¿dónde se pueden ver los proyectos que se han permeado en tu organización? Pues no sé qué quiere decir que se han permeado, pero los proyectos que han pasado por Startup México se pueden ver en el sitio de startupmexico.com. Ok. Amparo Hernández nos pregunta, ¿qué crees que haga falta para detonar ese espíritu emprendedor en los mexicanos? Bueno, o sea, hay muchas cosas que ya se han hecho, ya se han creado incubadoras, se han creado aceleradoras, se ha creado una cultura emprendedora, se han creado fondos, etcétera, etcétera. Yo creo que para cerrar este círculo virtuoso necesitamos generar muchos casos de éxito y necesitamos, por ejemplo, que el gobierno y los corporativos le empiecen a comprar a las pymes, porque son los compradores más grandes. Y yo creo que una vez que tengamos esto y salidas financieras, como les comentaba, yo creo que cerramos el círculo y ya vamos a tener mucho más y se va a detonar todo lo que es el emprendimiento. Pero sí quiero aclarar que ya se ha detonado y se los puedo demostrar de una manera muy fácil. Cuando yo me gradué de la universidad, pues todos queríamos ser empleados. Hoy la realidad es que mucha gente en México, si tú vas a una generación nueva de chavos que está graduando, pues la mitad por lo menos quieren ser emprendedores y esto es bien importante. O sea, la cultura ya está creada. Continuamos con Álvaro Alarcón. Pregunta, ¿crees que la desaparición del INADEM sea una oportunidad para los emprendedores o una amenaza? Mira, Álvaro, el INADEM tenía muchas áreas de oportunidad, sin lugar a dudas. Pero el INADEM fue realmente la chispa que creó todo este ecosistema. Sin lugar a duda, sí, claro, podrían haberse empleado mejor los recursos, claro, podrían haberse evaluado mejor los proyectos, por supuesto. Se podía haber generado mayor impacto, claro. A mí no me importa si se llama INADEM o Morenadem. A mí lo que me importa es que tienen que apoyar el emprendimiento y la innovación, como sea. Si no lo quieren hacer a través de apoyos federales, bueno, que sean los estados. Si no son los estados, que sean los municipios, si no, que sean los corporativos, sino que generen una metodología de apoyos fiscales, por ejemplo. Pero tenemos que apoyar el emprendimiento y la innovación. Imagínense, tenemos un país donde la vasta mayoría de la gente es menor a 30 años. Entonces tenemos que aprovecharlos, tenemos que incentivarlos. Martín Martínez tiene un comentario. Dice, totalmente de acuerdo, la Constitución se debe modificar y que los políticos tengan en su agenda el desarrollo y perfección de los buenos programas o proyectos. Pero hasta ahora solo ven por los colores de cada partido, se tienen que anteponer al desarrollo de México de los mexicanos. Fíjense que yo coincido, la verdad es que los políticos en México, en mi opinión, también se han olvidado de que les sirven al pueblo y lo que hacen es servirse del pueblo. Y esto debería de acabar. Pero la verdad es que todos son iguales. Sí, es muy triste y muy fuerte lo que dices, es totalmente real, que no se le da continuidad a lo que dejan los antecesores y entonces se sabotean esas obras. Entonces, eso yo creo que nos perjudica mucho como mexicanos. Claro. Álvaro tiene otra pregunta.
¿Cómo podemos impulsar el emprendimiento social en México para que no solamente incluya la parte económica, sino también la parte medioambiental y la parte social? Que las empresas no solo den trabajo, sino que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Mira, es una pregunta que me hacen muy seguido. Y déjame decirte, Álvaro, que para mí ya no debería de haber una distinción entre una empresa social y una empresa. Y te voy a decir por qué. Porque yo no creo que nadie de nosotros estaría dispuesto a comprarle cosas a una empresa que tenga niños trabajando en Malasia o que dañe el medio ambiente. O sea, yo creo que la parte de responsabilidad social y ambiental tiene que estar integrada ya en una empresa. A mí, por lo menos, yo por supuesto que prefiero que me cueste más comprarle a una empresa que cuida el medio ambiente y que es socialmente responsable a una empresa que está dañando el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos a muy poco tiempo de que el término de empresa social o empresa sostenible siga siendo válido. Yo creo que todas las empresas tienen que ser sociales y sostenibles. Nos pregunta Luis Enrique Barrientos. En Tuzla, la inversión empresarial es magra, pero el balance, desarrollo, avance, equilibrio ecológico es difícil de mantener. Es decir, al llegar empresas de alto calado, invariablemente hay un impacto negativo al medio ambiente, pero estas dan empleo a muchas pymes. Requerimos esa visión a largo plazo para el desarrollo sustentable. Bueno, sí, concuerdo. O sea, muchas veces el error que se comete, y más en un país en donde las leyes no están bien puestas y donde hay impunidad y donde las empresas se salen con la suya, donde hay corrupción, pues obviamente las empresas no tienen que seguir ciertas reglas, ¿no? Yo creo que es un error siempre darle prioridad a lo económico y no a lo ecológico, por ejemplo. Creo que estamos cometiendo un error gravísimo como seres humanos. Pero tampoco estoy de acuerdo con un tren Maya, ¿no? O sea, creo que estamos haciendo un daño ecológico que va a ser irreversible. Nos pregunta Amparo, ¿qué pasa ahora con el desempleo que ha provocado la pandemia? Mira, la verdad es que la situación, en mi opinión, ha estado increíblemente mal manejada, Amparo. Yo creo que esto podía haberse evitado si hubieran sido un poco más claros y menos confusos con sus mensajes, si lo hubieran tomado en serio desde un principio, si no lo hubieran hecho politizado desde el principio y pensado que la pandemia la mandó el PRI y el PAN. O sea, es que es increíble, de verdad es increíble lo que pasa en este país, ¿no? La ignorancia. El decirle a la gente que los pobres son inmunes o que no necesitan usar cubreboca o que las medallitas los van a salvar, es increíble. Eso para mí son crímenes a la humanidad, ¿no? Ahora, sin embargo, de todas maneras el desempleo se hubiera generado, pero normalmente en los países en el mundo hay apoyos. Hay apoyos fiscales, incentivos fiscales, y hay apoyos para pymes. México es el peor del mundo casi. Déjenme decirles, para darles una idea, hay un reporte del Banco Mundial donde de los G20, que son los países que representan al grupo de los 20, México es el último lugar en incentivos fiscales post pandemia. Y entonces dices, bueno, está bien, es el G20. Digo, está bien, hay países como Argentina que nos ganan, pero bueno. Pero en Latinoamérica somos el penúltimo lugar en apoyos a pymes. Al único país que le ganamos es a Bahamas. O sea, para que tengan una idea, nos gana San Vicente y Panamá, y es increíble. Y Belice, son países mucho más chiquitos. Entonces, por supuesto que no solo se han generado desempleo, pues muchas pymes han tronado o están por tronar de manera definitiva, pues porque no se les está apoyando. Ahora, todo esto que es hiper negativo tiene algo escondido positivo. Y déjenme decirles qué es, porque toda crisis como la que estamos viviendo
también trae su lado positivo. Se generan problemas nuevos que nadie había ni siquiera pensado, mucho menos atendido. Y todo esto son oportunidades para emprendedores inteligentes para solucionarlos de una nueva manera y generar un negocio que no solo ayude a la gente, sino que también les genere ingresos. Pero yo creo que el desempleo va a ser un problema serio. Se estima que va a haber entre 12 y 16 millones de nuevos pobres en México este año. Entonces sí está grave. Sí, es muy alarmante, Marcos. Martín Martínez nos dice, solo entre nosotros como MIPYMES podemos seguir generando inversión, aunque sea poco, pero es por nosotros. Sí, pero mi recomendación a las MIPYMES son varias. La primera, ojalá hagas algo que te gusta en tu MIPYME, porque pues, el camino se viene difícil, ¿no? Entonces, si te gusta, pues es mucho más fácil que sobrepases los problemas. Pero además traten de innovar en su MIPYME, traten de diferenciarse de otras MIPYMES similares. Esto les va a dar una ventaja competitiva más allá del precio o del marketing. Y eso los va a hacer crecer muchísimo. Marta Vegas te pregunta, ¿cuál es el punto más importante para perder el miedo y dejar de ser un godín, me imagino, y convertirse en un emprendedor? Bueno, primero saludo mucho a Martita Vegas porque trabajé con ella en Telefónica. Y esta conversación ya la hemos tenido, Marta. Pero yo te diría, y lo digo muy seguido, ¿no? La principal habilidad de un emprendedor es la capacidad de enfrentarse a tus miedos. Porque siempre vas a tener miedo. Está bien que tengas miedo. Lo que te hace valiente es que ese miedo no te congele, ¿no? Y que no te deje hacer cosas. La realidad es que lo único que le tienes que tener miedo es al miedo mismo. Yo prefiero ser una persona que se arrepiente por algo que hizo que por algo que no hizo. Y creo que hay muchas maneras de sobrepasar tus miedos. Casualmente, estoy escribiendo un libro sobre habilidades, no solo para emprender, sino para tener éxito en la vida en general. Y el primer capítulo habla sobre los miedos y de cómo el miedo es lo que no nos deja crecer como seres humanos. Pero lo único que hay que hacer es quitárselo. Es muy fácil, realmente es muy fácil. Inclusive pongo algunos ejercicios para quitarte el miedo. Pero háblame, Marta, además me va a dar gusto. Saludos a Marta también. Luis Enrico Barrientos pregunta, ¿qué invertir en el sureste? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué invertir en el sureste? Me imagino que es muy ambigua. Bueno, o sea, hay millones de cosas en donde invertir en el sureste. En primer lugar, está toda la parte de turismo. El sureste, además, es la parte más fértil del país. Hay lugares como Tapachula, Chiapas, en donde tiras un encendedor y nace un árbol de encendedores, ¿no? O sea, es increíblemente fértil la tierra. Entonces, invierte en cualquier cosa que tenga que ver con agrotech, agricultura. Pero hay muchísimas oportunidades en el sureste. Son los estados también más pobres, desgraciadamente porque han sido en parte saqueados. Y creo que la gente ni siquiera está bancarizada. Entonces, imagínate las oportunidades que hay de bancarizar a la gente, de ofrecer mejores servicios, de ofrecer una mejor calidad de vida, de crear realmente trabajos de alto valor agregado. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos ahorita en Oaxaca ya un campus y la verdad es que es increíblemente emotivo cada vez que tenemos una graduación de ese campus. Y ahora queremos abrir en Tapachula, que es un lugar espectacular y que además tiene el problema de migrantes que podríamos resolver, no solo dándoles trabajo, sino generándolos como emprendedores, ¿no? Totalmente. Te escribe Juan Ángel Hernández. Abrazote fuerte a Marcus, gusto en conocerlo desde 2004. Emprendedores, sí, 2020 fue complicado, el 2021 y 2022 será aún más complejo. ¿Qué alternativa pudieran tener los emprendedores para los próximos 3 años? Pues mira,
Yo les diría que sigan tendencias, vean lo que está pasando. Por ejemplo, si eres una empresa que vende cosas de muy alto valor, muy caras, pues cámbiate, porque ahorita la gente no va a tener dinero para comprar cosas caras, va a comprar necesidades, ¿no? Si eres una empresa que vende, eh, yo qué sé, que vende, pues ahorita viajes, pues quizá no es el mejor momento para tener una agencia de viajes, te vas a tener que reinventar, ¿no? O sea, sigan un poco las tendencias, vean lo que viene. Vienen cosas como yo le llamo teletodo, ¿no? Teleescuela, teletrabajo, teleservicios, teletodo. Entonces, encuentre, por ejemplo, por ahí hay muy buenas oportunidades. Toda la parte de realidad virtual, realidad aumentada, automatización, Internet de las cosas, Big Data, todo eso va a crecer muchísimo, especialmente ahora que ya nos dio un buen susto a las empresas que no estaban transformadas digitalmente. Obviamente viene mucho la adaptación nueva a tecnología, viene mucho las cosas de wellness. Yo creo que después de esto vamos a necesitar psicólogos y yoga y meditación y ejercicio y muchas cosas. O sea, hay unas tendencias que creo que son muy claras. Lean, pónganse al día, vean las tendencias y bueno, emprendan en eso, ¿no? Marta te escribe muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente. Eh, Mar Martín Martínez te dice, yo también te quiero hablar, ¿a dónde? No sé si tengas tus redes sociales o un correo o lo que tú Lo nos más fácil es que me contacten por Twitter, @mdantus, y ese llamas, sí lo entiendo yo. @msantus. Es así, ¿verdad? Este es de Twitter. No lo veo. Se los pongo en este momento para que lo tengan. Ese mero. Entonces, también nos dice Manuel Corral Bustamante, tocando el tema de pobreza, la importancia de generar ciclos económicos de apoyo en un ecosistema local debería de fortalecer eso mismo la economía local y así ir expandiéndose. ¿Cuáles retos ves en las distintas regiones del país? Además de ello, ¿cómo conseguir una conferencia webinar contigo, así como esta? Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, aquí emprendiendo desde la gastronomía cultural. A ver, ¿cómo consiguieron ustedes la conferencia conmigo, Edith? Eh, Pues nada pues más me contactaron. contactándolo, exactamente. O sea, de nuevo, pierdan el miedo, hablen. Lo peor que les puede pasar es que les diga que no. No pasa nada. Eh, Ahora, con respecto a las diferentes zonas del país, pues cada una tiene sus cosas, ¿no? Hay lugares como el norte del país, pues que tienen toda la parte ganadera, que tienen la cercanía con Estados Unidos, que tienen la parte de maquila, etcétera, etcétera, y pues que no están tan mal. Yo creo que en el sur del país, a pesar de de toda digo, de lo fértil que son las tierras y etcétera, pues están un poquito peor, porque también están más alejados del mercado millonario, ¿no? Eh, deberíamos la realidad es que la pobreza en México no se debe a falta de recursos, no se debe a falta de talento, se debe a un saqueo institucional, en mi opinión, de años y que sigue pasando, ¿no? Y a una injusticia social y esto creada, en mi opinión, por los políticos. Entonces, pues tenemos que pararlo. ¿Cómo? No sé. Y te responde Martín Martínez, gracias. Y finalmente nos dice Owen Rolly, un saludo de cuates, muy pronto vamos a celebrar algo grande. Fantástico. 5 años después de la incubación del Campus Mérida, la semilla ya tiene frutos. Buenísimo, buenísimo, güey. Y por último, Carl nos pregunta, ¿cuándo ves, Marcus, los negocios de impacto que tienen un retorno de inversión de 5 a 10 años, como los proyectos forestales?
Carl, lo veo bien y tu proyecto lo veo muy bien. El problema de tu proyecto es que es un proyecto que nos quedó grande a nosotros, a mí, en lo personal y a mi fondo también. Pero es un proyecto que le veo un potencial brutal y que no descarto como un proyecto que vaya a generar un retorno interesante, ¿no? Y además, es un proyecto muy original para México, pero lo veo muy bien, sí. Perfecto. Marcus, hasta ahorita son las últimas preguntas que teníamos. Digo, todos queremos más tiempo contigo. Ya les puse tu Twitter para que te empiecen a seguir en tus redes. ¿Gustas dejar alguna otra información? No, así está perfecto, pero por Twitter les contesto, no se preocupen, prometido. Mil gracias, Marcus. De verdad que un honor tenerte con nosotros y la plática yo creo que a todos nos deja grandes aprendizajes. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, saludos a todos. Buenas tardes. Gracias.